Es momento de analizar tácticamente a Aurelien Tchouaméni, el nuevo fichaje del Real Madrid para la próxima temporada. Aurelien Tchouaméni es nuevo jugador del Real Madrid y es momento de analizar tácticamente las principales virtudes del futbolista, con pelota, sin ella, cuáles son sus principales carencias y qué le puede aportar al Real Madrid. Yo creo que lo más importante antes de todo es abrir un pequeño preámbulo. Y es que Tchouaméni no es un mediocentro al estilo de Casemiro, porque hay que tener en cuenta que Tchouaméni en los dos contextos en los que ha brillado a nivel internacional, tanto en el Mónaco como en la selección francesa, ha jugado en un doble pivote. Sigue siendo esa pieza jugando un poquito más retrasada, pero con ese apoyo de un compañero al lado que le puede ayudar en fase defensiva, a la hora de ocupar más terreno, a la hora de poder sentirse más cómodo a la hora de saltar a presionar, que es uno de sus principales rasgos. No creo que eso pueda perjudicar la posibilidad de que pueda jugar como medio centro, pero sí es una puerta que se abre para que Carlo Ancelotti tenga que reajustar un poco su sistema cuando él sea titular la próxima temporada. Porque el francés, yo creo que jugando solo como medio centro no termina de destacar. No es ese jugador al estilo de Carlos Enrique Casemiro, que guarda mucho más su posición, que a la hora de marcar entre líneas es un poquito más sólido, y Tchouaméni es todo lo contrario, o por lo menos a nivel defensivo es un jugador mucho más libre, es un jugador que toma decisiones un poquito más arriesgadas, es un jugador que decide desocupar mucho su zona para saltar a presionar, por eso en ocasiones juega en ese doble pivote y por eso creo que en el contexto del Mónaco y de Francia ha logrado mostrar su mejor versión. Pero es momento de primero basarnos en las estadísticas. Vamos a ver primero, Tchouaméni la temporada pasada termina como el jugador con más intersecciones de la Ligue 1 con 101, terminó la temporada como el cuarto jugador con más tackles efectivos de la Ligue 1 con 86, el jugador del Mónaco con más pases acertados de la temporada en Ligue 1 con 1789, es el tercer jugador del Mónaco con más dribles efectivos con 38 y es el 40 en la Ligue 1. Hay que tener en cuenta que es medio centro y este tipo de rankings de posición, de análisis va más de la mano con atacantes, que son los que tienen más posibilidades de driblar. Pero Tchouaméni es de los 40 jugadores que más lo hacen en la Ligue 1, que yo creo que eso es algo bastante destacable teniendo en cuenta su posición. Es el tercer jugador con más duelos ganados de la Ligue 1 con 358 y es el séptimo jugador con más duelos ganados en suelo de la Ligue 1 con 183 y el primero del Mónaco. Es decir, que Tchouaméni es un futbolista que con pelota y sin ella era una pieza fundamental para el Mónaco que terminó clasificando a la UEFA Champions League. Después nos vamos a su mapa de calor y nos damos cuenta cómo es un jugador que ocupa un doble pivote, no es un jugador un mediocentro único, porque lo vemos saltando mucho por su posición en el costado izquierdo, siempre en ese lado izquierdo del doble pivote, saltando a presionar mucho, ocupando mucho terreno en campo rival, teniendo en cuenta la propuesta del Mónaco, que es un equipo que utilizaba sus laterales de manera bastante interesante, porque un central cerraba, el otro iba, y Tchouaméni tenía ahí, con esa línea de tres atrás, un poquito más de libertad para saltar, y ahí vemos mucho cómo ocupa mucho terreno, es un jugador que le gusta moverse mucho en el campo, y por eso la principal duda de que pueda ser un mediocentro único en un 4-3-3, por lo que también dependerá mucho de los interiores. Si Ancelotti apuesta por Camavinga sí que puede ocupar ese rol también de segundo mediocentro para apoyar mucho a Tchouaméni, pero en un caso hipotético de que apueste por Valverde, que es un jugador de mucho más ida, y por lo menos Luka Modric, posiblemente sí se pueda ver un poquito perjudicado. Pero yo creo que al final solamente son rasgos que dependerán mucho de cómo plantee y cómo evoluciona el propio futbolista. Porque con tan solo 22 años hay que decir que es un jugador muy joven y con mucho que evolucionar a nivel individual. Sí que tiene mucho talento, pero todavía tiene que crecer en muchos registros. De aquí nos vamos y vemos unas declaraciones de Deschamps destacando que es un jugador de primera clase mundial con tan solo 22 años. Tiene un enorme potencial y mucho autocontrol. Es decir, es un futbolista muy pensante, muy serio a la hora de trabajar, y yo creo que al final ese es un rasgo que para los jóvenes es muy importante, teniendo en cuenta que este salto de calidad le podría afectar mucho porque tampoco va a ser una pieza fundamental desde el minuto 1, va a ser un jugador con muchas rotaciones y que posiblemente este nuevo contexto le pueda perjudicar, pero según las palabras de Deschamps es un jugador con mucho autocontrol y posiblemente no le afecte tanto ese salto y pueda adaptarse mucho mejor a lo que es este nuevo club, donde tendrá también muchas más exigencias, porque eso hay que decirlo. Cuando das el salto a un equipo más importante, tienes más exigencias y sus errores se ven el doble. Tienes el doble de críticas, tienes el doble, entre comillas, de insultos, etcétera, porque te valorarán con una moneda diferente, teniendo en cuenta también su precio. Por eso el jugador tiene que también tener una cabeza bastante amueblada para no cometer errores, para no quebrarse en los momentos más complicados. Y después de esto, ya nos vamos un poquito al análisis táctico, nos damos cuenta aquí en este 4-2-3-1 del Mónaco, vemos cómo acompaña mucho con un medio centro, siempre es la pieza que queda un poquito más atrás para cuidar,
pero depende mucho también de la zona de la pelota. En este caso, vemos cómo él queda atrás cuando su compañero salta a presionar, pero cuando la pelota está en el otro costado, él es el que salta y el compañero lo acompaña. Por eso decimos que deja ciertas dudas la posibilidad de que sea medio centro único, teniendo en cuenta que este tipo de movimientos lo va a tener que acompañar muy bien el interior del otro costado o posiblemente un compañero que lo acompañe, valga la redundancia, en esa zona para cuidar esa línea, zona entre líneas que se genera entre las dos bloques del Mónaco. Después nos vamos a ver, ya vemos un poquito más sus intervenciones en salida. Es un jugador que con pelota le gusta posicionarse entre centrales, sacar la pelota, aprovechar su buena condición para jugar de cara. Es un jugador que destaca mucho más en ese sentido. Es un jugador que cuando quiere recibir, está mucho más cómodo recibiendo con el campo para adelante y no girando para poder jugar entre líneas. Yo creo que también tiene ese tren inferior dominante que le puede ayudar a darse vuelta con su par encima, pero cuando él puede jugar de cara, creo que es un jugador mucho más determinante. Es un poco eso lo que lo diferencia de ser un interior a un mediocentro, que es un jugador que se siente mucho más cómodo en la base de la jugada, en esa primera zona de creación. Después nos damos cuenta que en esa misma zona explota una de sus principales virtudes, que es el cambio de frente, el pase largo. Es un jugador que tiene muy buenas capacidades para asociarse, tanto en corto como en largo, y le gusta tomar estos riesgos. Cuando se da cuenta que el bloque rival está hundido, cuando el bloque rival no presiona y él tiene la comodidad, porque vemos por lo menos en esta jugada puntualmente que solamente hay presión de un jugador ante 3 del Mónaco, él busca ese pase para activar el lateral, para activar el alejado, para poder así posicionar a su equipo en campo rival. Es un rasgo bastante importante para este Real Madrid, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones vemos como Kroos, como Modric, hacen esos cambios de frente para activar al extremo, para que él pueda jugar mano a mano. Y ahora tienen con Tchouaméni esa misma variante para poder ser agresivos con esos cambios de ritmo que obligan al rival a bascular y a dejar espacios entre líneas. Después nos vemos otro ejemplo, aquí ya en el costado opuesto, cambia de banda para activar al extremo y que él pueda jugar mano a mano. Esta jugada es determinante para el Madrid, porque él recibiendo en esa zona, dependiendo del costado en el que esté, puede activar en muchas ocasiones a Vinicius, puede activar en muchas ocasiones al extremo derecho, puede activar a los laterales si están proyectados y a partir de ahí el Madrid crecer, el Madrid generar ventajas y poder atacar. Yo creo que este es un rasgo que a nivel ofensivo al Madrid le va a venir muy bien de cara a la próxima temporada. Otro rasgo que caracteriza a Tchouaméni es que es un jugador que cuando juega en corto siempre busca atacar las zonas. No es un jugador que se queda posicionalmente en la zona, porque le gusta atacar esos espacios, ir detectándolos, ser agresivo y a partir de ahí ser opción de pase. Uno de sus principales problemas es ese, que cuando toca la pelota y busca el pase siempre busca zonas congestionadas de rivales. Es decir, no es una opción de pase muy sencilla, sino que ocupa esa zona donde el rival tiene mucha gente. Hemos dicho que nos damos cuenta que va a buscar esa pared después de tocar con el lateral, pero vemos que hay 3 jugadores cerrándole, es decir, niega a ser opción de pase y a partir de ahí el equipo puede tener problemas para progresar. Es un jugador que sí que tiene muy buena calidad para pasar, pero a la hora de moverse a nivel ofensivo creo que sí deja muchas dudas y es algo que posiblemente como medio centro no se le nota tanto, teniendo en cuenta que va a jugar un poquito más atrás y no teniendo que romper tanto, porque son los interiores los del Real Madrid que tienen puntualmente estas características. Vemos a Casemiro y no vemos que Casemiro es un jugador que rompa mucho. Mejor dicho, en muchas ocasiones vemos que el Madrid excluye a Casemiro de la salida de pelota para que sean Kroos y Modric lo que gestionen y él ocupa un rol más de fijador, de ser una pieza que obliga al mediocentro a no saltar porque lo está fijando y a su vez es una opción de pase largo si la presión del rival es buena y Courtois tiene que jugar en largo. Pero Tchouaméni te va a ofrecer la posibilidad de tener una ventaja más con pelota para poder progresar desde atrás. Y yo creo que eso puede ser importante teniendo en cuenta que, como ya dijimos, este defecto posiblemente no afecte tanto en su rol en el Real Madrid. Después aquí vemos que es un jugador que cuando el rival está replegado, busca esos pases, busca romper, busca a ese compañero que pueda hacer esa diagonal, ese desmarque, y ese pase largo le ayuda mucho. Es un jugador que disfraza muy bien el pase, porque su físico lo ayuda a poder complicar al rival a la hora de detectar hacia dónde va a pasar la pelota. Es un jugador que también lo esconde muy bien, que no facilita mucho al rival con su perfilamiento, adivinar a dónde va a ir el pase, y esto es bastante interesante en campo rival. Después vemos que cuando no tiene que o no va a buscar entre centrales, recibe detrás de la primera línea para poder girar. Y ese giro es bueno, porque ese giro sin presión le facilita para poder romper líneas. Es un jugador que cuando detecta ese pase rápido, recibe y toca. Aunque sí que tiene un rasgo que hay que determinar. Si no tiene una opción de pase muy clara, es un jugador que tiene una virtud y un defecto, vamos a puntualizarlo así. El único, que es el defecto, es que él retiene mucho la pelota. No es un jugador que esté habituado a jugar rápido. Y eso puede ser un problema, tanto una virtud al mismo tiempo.
y es que cuando recibe y tiene la pelota puede atraer al rival para liberar a un compañero en campo más agresivo para poder tocar con él, o puede retener mucho la pelota y poder perderla en zonas puntuales, por lo que eso es algo que va a tener que corregir, teniendo en cuenta que va a participar mucho en la salida de pelota del Real Madrid junto a Kroos y Modric. Y por otro lado, uno de esos las principales virtudes de eso de poder retener la pelota es que es un jugador que en conducción es bastante fuerte, es un jugador que puede ser muy agresivo, es un jugador que con su buen tren inferior, su velocidad y físico puede romper cuando el bloque rival está muy encerrado, y eso es algo bastante interesante teniendo en cuenta que el Madrid tampoco tiene jugadores más allá de Luka Modric que desde el medio campo puedan romper de manera agresiva con su circulación de pelota. Valverde sí que la tiene, pero Valverde yo creo que la explota mucho más cuando juega en banda. Por eso yo creo que al final es un recurso que al Madrid le sirve mucho, hasta con la posibilidad de que Tchouaméni sea ese interior de la base de la jugada, que apoye mucho a Casemiro, pero que también tenga libertad para moverse. Yo creo que ese es un rasgo que podríamos ver mucho la próxima temporada en varios contextos en el que el Real Madrid no necesite a su 11 titular fijo, por lo menos partidos en la Liga o partidos de la Copa del Rey o partidos de la Champions, donde ya el Madrid tenga la clasificación asegurada. Después nos vemos y aquí mostramos un poco su conducción, que es un jugador que cuando puede detectar los espacios y la posibilidad de conducir lo va a hacer, cuando tiene opciones de pase lo va a dar, es un jugador que hasta en campo rival puede ser muy determinante, por lo que ese rol de interior no creo que tampoco le venga tan mal, teniendo en cuenta que tiene que ser un rol de interior donde tenga más relación con la base de la jugada que con la zona entre líneas, donde yo creo que puede tener mucho más problemas. Y a nivel defensivo, que yo creo que es uno de los rasgos que la gente más quiere ver o que más lo asemeja con Casemiro, Aurelien Tchouaméni es un jugador mucho más agresivo, tiene buena lectura del juego, es muy rápido para la hora de anticipar, se posiciona bien, pero teniendo en cuenta siempre que va a tomar una decisión arriesgada, no es un jugador que le guste guardar posición. Si el equipo presiona arriba, Tchouaméni va a presionar arriba. Si el equipo busca replegar un poco atrás, posiblemente Tchouaméni sí tenga esos pequeños problemas de defender la zona entre líneas, de poder ocupar la espalda de manera inteligente de los interiores, y eso podría ser un pequeño problema para su posición de medio centro. Pero ¿en qué lo puede beneficiar? Que a nivel físico es un jugador que tiene capacidad de repetir esfuerzos, es decir, ocupar mucho terreno, es decir, poder ir a banda en muchas ocasiones para poder cubrir la espalda lateral, posiblemente ir a banda cuando tenga que corregir la posición del interior, pero más que todo en esa desventaja en la que tiene que llegar, no estar, y eso posiblemente sí que sea un problema, pero yo creo que es un jugador que a nivel defensivo es de los mejores, por lo menos de la League One, y yo creo que está destinado a ser de los mejores del mundo de aquí a 5 a 6 temporadas, o hasta mucho menos, podría decirlo. Es un jugador que, como ya dijimos, tiene esa lectura, tiene buena anticipación, es dominante en los duelos individuales, que yo creo que es algo que este Real Madrid necesita, porque es un jugador que en los unos para unos casi siempre domina, ya lo vimos en las estadísticas. Es un jugador que cuando tiene que ir en el uno para uno, cuando el rival tiene la pelota, siempre se impone por físico, por velocidad, por la velocidad de sus piernas, por su zancada. Es un jugador que cuando tienen que enfrentar en uno para uno a un rival, siempre o la mayoría de los casos sale ganando. Y eso es algo que, sobre todo en la Champions, es muy importante, porque la Champions es una competición donde destaca mucho más lo individual que lo colectivo en muchos contextos. Y tener un jugador que te asegura ganar tantos duelos, que te asegura ser tan dominante, le daría la posibilidad al Real Madrid de poder competir mucho mejor en la competición internacional. Después de ver este análisis, los invitamos a comentar qué piensan, en qué posición piensan puntualmente que va a jugar Tchouaméni. Ya dimos la opción de poder ser un interior de la base de la jugada, dimos por qué pensamos que posiblemente no encaje tan bien como un medio centro único y que dependerá mucho del interior que tenga a los lados. Y también si piensan, ¿va a ser titular Tchouaméni? ¿Usted piensa que Tchouaméni, después de la inversión que hizo el Real Madrid, va a llegar a ser titular? También los invitamos a darle like, a suscribirse al canal, a darle a la campanita para que le llegue nuestro contenido a su teléfono y así poder estar al tanto de todos los análisis que hacemos de todos los fichajes importantes del Real Madrid, Barcelona y el resto de equipos grandes del balompié europeo.